Eran indultos encubiertos una actual amnistía. Acabada la presidencia de Raúl Alfonsín, su sucesor, el comunista Carlos Menem, inicia su mandato con un indulto que beneficia a 27 altos mandos que continuaban procesados. Este último capítulo de nuestra historia comienza con el supuesto fin de las ideologías. Menem ha concedido su segundo y más importante indulto. Con él han salido a la calle los máximos responsables de una violenta década. Y termina con una Argentina que se inserta de nuevo en el gran proyecto latinoamericano. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Pero antes hagamos un pequeño repaso, recorramos un poco la línea de tiempo. Después de 7 años de terrorismo de Estado, El movimiento tiene que haber nacido en agosto del año pasado. entrega económica, Para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. censura y oscuridad, los argentinos vuelven a votar. ¡Vamos a enterrar la etapa de la decadencia argentina! Alfonsín vence con casi el 52% de los votos. Juro por Dios nuestro Señor desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El pueblo argentino comienza a vivir la primavera democrática. Pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Pero, lamentablemente, desde el comienzo las cosas no son sencillas. Cuando asume Alfonsín se encuentra con una crisis económica y social tremenda. Un Estado destruido y una deuda impagable. Porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. A 3 años de recuperada la democracia, el peor fantasma del pasado vuelve a aparecer. Este sea el puntapié inicial para la verdadera reconciliación. Reconciliación que todo el pueblo argentino necesita. El 8 de julio de 1989, 5 meses antes de lo previsto, Carlos Saúl Menem asume la presidencia. Ningún presidente tiene derecho a reclamar indefinidamente el sacrificio de su pueblo si su conciencia le indica que puede atemperarlo con el suyo personal. El 14 de mayo de 1989, Carlos Saúl Menem se convierte en el segundo presidente después de la recuperación democrática. La gravísima crisis económica y social hace que el traspaso del poder se adelante 6 meses. Recibimos al país con un proceso de hiperinflación realmente excepcional. Desde su primer día de gobierno, abandona todos sus planes de campaña y plantea reformas ultraliberales. Teníamos necesidad de hacer cirugía mayor sin anestesia. El comienzo de la presidencia de Menem coincide con la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. El triunfo del capitalismo parece total y el nuevo orden mundial tiene un solo centro de poder: Estados Unidos. Un motivo de orgullo compartir esta conferencia de prensa con el señor presidente y amigo de los Estados Unidos, el señor George Bush. Desde su capital, los organismos financieros impulsan un conjunto de medidas conocidas como el Consenso de Washington. The feeling of great respect for the distinguished president
Carlos Menem, my friend. Sus objetivos son eliminar toda regulación estatal de la economía, el descenso de los impuestos para los que más tienen, And we talked about the movement toward free and open economies. y la imposición de la ley del más fuerte, la llamada lógica del mercado, a todos los niveles de la vida económica, política y social. Latinoamérica se vuelca al neoliberalismo y Menem es el alumno más aplicado. President Menem has taken the lead in privatization and in many other areas. Cada una de sus decisiones en política interna y externa implica un alineamiento incondicional con los Estados Unidos y el empresariado nacional más concentrado. Gracias, querido presidente. Thank you very much. El punto máximo de ese acercamiento se produce en septiembre de 1991, cuando Menem rompe la larga tradición argentina de neutralidad, enviando 2 fragatas a la guerra de Irak. Quebrando el antiimperialismo peronista tradicional, se lo vio besando la mano de la señora de Bush. La política económica de Menem impulsa el achicamiento del Estado a través del traspaso de sus servicios básicos, educación, salud, jubilación y explotación de los recursos naturales, a la esfera privada. En marzo de 1991, Menem designa un nuevo ministro de Economía. El elegido es un economista cordobés, exfuncionario de la última dictadura. Domingo Cavallo nace en San Francisco, provincia de Córdoba, en el año 1946. En los años 70 estudia en Harvard. A su vuelta, funda la Fundación Mediterránea, un think tank liberal financiado por los grupos económicos más poderosos de su provincia. Durante la dictadura, ocupa la presidencia del Banco Central, desde donde estatiza las deudas de las grandes empresas privadas. El 27 de marzo de 1991, Cavallo presenta por cadena nacional la Ley de Convertibilidad. El plan de convertibilidad cierra en sí mismo. Es un plan de disciplina fiscal y monetaria para asegurar la estabilidad. Con la asunción de Cavallo, las privatizaciones cobran nuevo impulso. El Estado vende más de 400 empresas, todas por debajo de su verdadero valor y siempre dejando una gran cantidad de trabajadores en la calle. No me interesa ser el gerente cómodo de una Argentina empobrecida y saqueada. Nuestra economía popular de mercado busca consolidar estos principios. El próximo objetivo del gobierno es la reducción del gasto público. Hablo de un modelo argentino en plena etapa de instrumentación. Por la curiosamente llamada Ley Federal, la nación transfiere a las provincias la salud y la educación, pero sin otorgarle los fondos necesarios para su autonomía. En 1993 le llega el turno al sistema previsional. Máxima tiene otra excelente noticia para todos sus afiliados. Nacen las AFJP, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Empresas privadas vinculadas a grandes bancos que, a cambio de jugosas comisiones, administrarán los aportes de los trabajadores. Esto significa que sus aportes son invertidos de una manera segura, además de rentable. Si bien los trabajadores pueden optar por permanecer en el sistema estatal, el gobierno mantiene muy bajas las jubilaciones para contribuir al crecimiento de las AFJP. Otros maldicen el día que llegó a la presidencia. Todos los miércoles, frente al Congreso, un nuevo tipo de protesta se vuelve un paisaje habitual. Por Carlos Menem. Las marchas de los jubilados. Se dedica a jugar a la pelota, a interrumpir al pueblo. Como los tiempos dictatoriales de la plata dulce, el valor irreal del peso permite a los sectores de la clase media la compra compulsiva de productos importados y los viajes al exterior. ¿Qué vas a hacer de tu vida además de limpiar el riachuelo e irte de viaje a Suiza? Hoy, esta noche. Esta noche me voy a Suiza, bueno. Después, cuando el presidente vuelva el martes que viene, yo me voy a Londres. Las fábricas nacionales no pueden competir con las importaciones
y deben bajar sus persianas. La medida se inició con el corte de rutas 11 La desocupación y A12 se vuelve el ingresa a la gran ciudad de problema San de la Lorenzo, época. donde se ha impedido Poco a el poco, paso los de afectados por el vehículos, ajuste se sobre todo organizan pesados, y salen a en las base a lo calles. decidido también por la unidad regional Ya no se 17 nuclean en de San torno de la Lorenzo, CGT. que permanece con Surgen custodia nuevas policial centrales en la zona. sindicales, como la Central de Trabajadores Argentinos, que lidera Víctor de Llenaro, la Corriente Clasista y Combativa, cuyo referente es el jujeño Carlos El Perro Santillán, y el MTA, Movimiento de Trabajadores Argentinos, que encabeza el camionero Hugo Moyano. La dirigencia que llamó a este paro no representa a los trabajadores argentinos y que la gente quiere trabajar, no parar. El 17 de marzo de 1992, una bomba estalla en la Embajada de Israel en Buenos Aires. Y 242 quedan heridas o mutiladas. Dos años después, el 18 de julio de 1994, un nuevo atentado sacude al país. Esta vez es la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina. El saldo es de 95 muertos y más de 300 heridos. Los atentados nunca fueron esclarecidos, pero las sospechas recaen en grupos terroristas que habrían actuado como represalia por el envío de tropas a la Guerra del Golfo. He firmado los decretos de indulto. Recordemos que al comienzo de su mandato, Menem indulta a 200 militares y también a 50 civiles que participaron en organizaciones armadas durante los años 70. A los efectos de que nos reconciliemos y pacifiquemos el país los argentinos. A pesar de la indiferencia promovida desde el Estado, la lucha de los organismos de derechos humanos y militantes de diferentes sectores continúa. Surgen nuevas estrategias, como los juicios de la verdad. Estos juicios no llevan a condenas, pero permiten recabar nuevas pruebas y mantener vivo el reclamo de justicia. Pero indulto, yo por mí jamás estoy de acuerdo con el indulto. Si ellos tienen que pagar lo que han hecho. El modelo aplicado por Menem parece inseparable de los hechos de corrupción. El Yomagate, el escándalo de los guardapolvos de Bauzá, la leche de Vico. Menem y sus funcionarios saben que en la justicia las denuncias no prosperarán. Pese a las denuncias de corrupción, los atentados y la creciente desocupación, Menem encabeza todas las encuestas de popularidad. La convertibilidad por ahora solo muestra su lado exitoso. Ha detenido la hiperinflación y permite que amplios sectores accedan al crédito. Menem siente que los 6 años de mandato que le marca la Constitución son pocos y a mediados de 1993 anuncia su próxima jugada: reformar la Constitución. A 6 años del siglo XXI, dejémosle a las generaciones que vienen un país estable y con las herramientas necesarias para enfrentar con éxito el futuro. Sigamos para adelante. Menem solo tiene en vista un artículo: la reelección del presidente. Para concretar la reforma, Menem busca el apoyo del expresidente radical Raúl Alfonsín. El 4 de noviembre, ambos sellan el Pacto de Olivos. Alfonsín acepta la reelección a cambio de que Menem introduzca en la nueva Constitución la creación del Consejo de la Magistratura para la selección de los jueces y el cargo de jefe de gabinete. También el agregado de un tercer senador nacional por la minoría y la transformación de la capital federal en ciudad autónoma.
Finalmente, el nuevo texto de la Constitución se aprueba el 22 de agosto de 1994. Para las elecciones de 1995 comienza a formarse un nuevo frente político. El Frente País Solidario, FREPASO, integrado por dirigentes del peronismo que están en total desacuerdo con las políticas de Menem y varios partidos de centro-izquierda. En las elecciones de 1995 triunfa la fórmula oficialista Menem-Rucauf con el 50% de los votos. El FREPASO, con la fórmula Bordón-Álvarez, se ubica en segundo lugar con el 30%. Llega aquí al Congreso de la Nación el presidente de la Nación. Menem parece tocar el cielo con las manos. A pesar del descontento de muchos sectores, el neoliberalismo tiene crédito para gobernar por 4 años más. Pero sus profundas reformas, su cirugía mayor sin anestesia, pronto van a empezar a mostrar el cargo del presidente de la Nación, sus terribles consecuencias. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. Y en el marco de este desarrollo, Durante su segundo mandato, miles de argentinos comienzan a salir a las calles y a las rutas para protestar contra las políticas de exclusión de Menem. van a ser también años de crecimiento. A la protesta de los trabajadores se suma la de los desocupados, que forman sus propios movimientos. Como era de prever, Se populariza un nuevo tipo de protesta, los cortes de ruta o piquetes que comienzan a tomar fuerza desde las provincias del sur. Y Gendarmería vuelve a reprimir de esta manera con agua. También los líderes de la CGT, que hasta ese momento habían acompañado las medidas del gobierno sin titubear, empiezan a hacer oír sus voces de protesta y Menem debe enfrentar 2 paros generales. Esa justicia social tan anunciada y que ahora estamos también nosotros haciendo una realidad. Al comenzar el segundo mandato de Menem, ya son más de medio centenar los chicos y chicas nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres que han recuperado su identidad. Algunos de estos jóvenes ya han alcanzado la mayoría de edad y se acercan por sí mismos a solicitar que su sangre sea cotejada con la del banco de datos genéticos. Muchos de ellos, junto a otros jóvenes cuyos padres fueron desaparecidos o encarcelados por la dictadura, se suman a la lucha de los organismos de derechos humanos a través de una nueva agrupación, Hijos. La receta que se está aplicando en Argentina y sus consecuencias de desempleo y crisis son un modelo a escala global. Los países emergentes abren sus mercados, privatizan y contraen deuda para mantener sus economías en funcionamiento. Pero los capitales no tienen paciencia y ante el menor atisbo de crisis se fugan de estos países hacia destinos más seguros. Es así que estas economías comienzan a estallar y con humor negro se bautiza esas crisis con el nombre de bebidas o comidas típicas. Así se producen el efecto tequila en México en 1995, el efecto arroz en el sudeste asiático en 1997, el efecto vodka en Rusia en 1998 y el efecto caipirinha en Brasil en 1999. Hacia 1996, las grietas del modelo comienzan a hacerse más y más evidentes y Menem decide reemplazar a Cavallo. Además se va animando ya. Los padres del modelo se divorcian, pero el modelo no solo continúa, sino que se profundiza. El acuerdo, sellado en la madrugada del sábado por referentes de ambas fuerzas. La oposición viene creciendo. En 1997, el FREPASO, liderado por Carlos Chacho Álvarez y Graciela Fernández Meijide, y la Unión Cívica Radical,
representada por el jefe de gobierno porteño Fernando de la Rúa y el expresidente Raúl Alfonsín, se unen y forman la alianza. Democracia argentina, porque hasta ahora es solo una alianza de la oposición para pretender por esta vía derrotar al justicialismo. La defensa del modelo llega paradójicamente desde la oposición. La alianza entiende que gran parte de la clase media no quiere salir del 1 a 1 y que plantear algo distinto es ir a una derrota electoral. Quiero la dignidad que tuvimos, la que perdimos, la que vamos a volver a tener. Prometen la continuidad y señalan a la corrupción como única causa de los problemas argentinos. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? En las elecciones de 1999, la alianza gana con el 49% de los votos frente al 32% de la fórmula justicialista Eduardo Duhalde, Ramón Palito Ortega. Tengo el honor y la emoción de hablarles esta noche como presidente electo de todos los argentinos. Fernando de la Rúa asume en medio de una gran crisis. Una fuerte recesión, la caída en los ingresos de capitales extranjeros y la baja en las exportaciones, ya que en los 2 últimos años el peso ha perdido competitividad. Para hacer con estas privatizaciones. Y al que le aburra, que se vaya. No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre. Quiero un pueblo feliz. El gobierno también carga con otras herencias. Un desempleo del 15%, un déficit fiscal de más de 7.000 millones de pesos dólares y la presencia permanente de la deuda externa que ya asciende a los 170.000 millones de dólares. La alianza aspira a los 100 días de gracia que se le suelen dar a todo gobierno, pero sus medidas antipopulares agotan la paciencia de la población en menos de un mes. El nuevo ministro de Economía de la Alianza, José Luis Machinea, decide conservar los principales ejes de la política neoliberal. Rebaja los deprimidos salarios estatales y las miserables jubilaciones en un 13%. Al mismo tiempo aplica un impuestazo. El efecto traslación de impuestos a productos ya es una realidad alejada de cálculos en escritorios. El 29 de mayo de 2000, de la Rúa da a conocer otro paquete de austeridad que tiene como objetivo ajustar el presupuesto del año próximo. La gota que rebalsa el vaso llega el 26 de abril del año 2000. Ese día se aprueba en el Senado la ley de reforma laboral. Con la excusa de generar más puestos de trabajo, flexibiliza las relaciones laborales para que baje el costo de la mano de obra. Pocos días después comienzan a circular rumores de que esta ley pudo ser aprobada porque el gobierno sobornó a varios senadores. No es frecuente ver a un vicepresidente caminando solo por la explanada de los tribunales. El vicepresidente Chacho Álvarez le exige al presidente que investigue. Personalmente a pedir que se investiguen las presuntas coimas del Senado. Pero de la Rúa apenas mueve unas pocas piezas para que todo siga igual. No renuncio a la lucha. Renuncio a un cargo con el que me ha honrado la ciudadanía. El 6 de octubre del año 2000, la alianza comienza su desplome final. Chacho Álvarez renuncia a la vicepresidencia. Quiero decirles a los argentinos que lo lamento, pero que aquí no hay crisis. El exitoso modelo argentino, el mejor alumno de los organismos financieros, se encamina hacia la catástrofe. Solo un milagro lo puede salvar. El 18 de diciembre del 2000, el Fondo Monetario envía el salvavidas financiero más grande de la historia. El blindaje le da oxígeno por 2 años al gobierno y sus efectos. Un paquete de ayuda de casi 40.000 millones de dólares al que los creativos publicitarios del gobierno bautizan como blindaje. Este apoyo internacional despeja cualquier duda sobre las condiciones de liquidez de la Argentina. De la Rúa comienza la cuenta regresiva de su último año. Garantizar que no... El 2001 será un gran año para todos. E inaugura un nuevo periodo que no es de viraje,
sino de reafirmación y Si a principios del siglo XX Argentina era la tierra de las oportunidades y las esperanzas, 100 años más tarde, miles de hijos y nietos de inmigrantes hacen cola en consulados para buscar un pasaporte europeo, principalmente de España e Italia. En los primeros días de 2001, De la Rúa nombra al frente del Ministerio de Economía a Ricardo López Murphy, conocido como el Bulldog. Intenta atacar la crisis a cara de perro. Sí, juro. Dispone la reducción de 2.000 millones de pesos dólares del presupuesto del sistema educativo. También propone bajar los salarios para que los productos argentinos tengan precios competitivos y aumenten las exportaciones. De la aprobación inmediata de esta propuesta depende que la economía evite los riesgos de una incertidumbre inaceptable. Las reacciones nos hacen esperar. Una semana después, López Murphy renuncia. Para reemplazarlo, De la Rúa convoca al padre de la criatura. Doctor Domingo Felipe Cavallo. El nuevo ministro no viene a cambiar las cosas, viene a consolidar la convertibilidad. Preparados, sin tener los elementos del orden necesario para encarar tan delicado problema, seguro que hubiéramos fracasado. Esta vez vamos a tener éxito. Exige y logra que el Congreso le otorgue poderes especiales. En julio, Cavallo concreta el megacanje, con el que nuevamente se postergan los pagos de la deuda, con el consiguiente aumento de los intereses que llegan al 7% anual. Crecen los rumores de que el Estado volverá a quedarse con los ahorros bancarios, como durante el menemismo en 1989. El gobierno nacional y las provincias comienzan a emitir bonos. Estas cuasimonedas, con las que se les paga a los empleados públicos y a los más débiles proveedores del Estado, no son aceptadas en gran parte de las transacciones comerciales. Por un momento, los argentinos dejan de hablar de la crisis y desvían su atención hacia Nueva York. El 11 de septiembre de 2001, 2 aviones derrumban las torres gemelas del World Trade Center. Más tarde, un tercero impacta sobre el Pentágono y un cuarto, aparentemente destinado a la Casa Blanca, es derribado antes de dar con su objetivo. Más de 3.000 personas mueren por los atentados. Este acontecimiento marca una bisagra entre el siglo XX y el siglo XXI. Volviendo a la Argentina, el 14 de octubre se realizan las elecciones legislativas. En solo 2 años de gobierno, la Alianza pierde 4 millones de votos. Y los organismos financieros internacionales le sueltan la mano. El 1 de diciembre, el gobierno, a través de su ministro Cavallo, tan históricamente crítico de la intervención estatal en la economía, anuncia que por decisión de ese mismo Estado, los ahorristas no pueden retirar sus depósitos de los bancos. 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas. Nace el tristemente célebre corralito, que afecta fundamentalmente a los sectores bajos y medios de la sociedad y no afecta a las grandes fortunas que siguen fugando dólares a troche y moche. Es decir que en muy pocos casos esta limitación va a crear dificultades. El desempleo trepa al 18% y el subempleo al 16%. En las ciudades de todo el país, multitudes se agolpan frente a los supermercados para pedir alimentos. El fantasma de los saqueos se convierte en una dramática realidad. Hay destrozos, no es por causa de hambre, esto ya es otro tema aparentemente. La situación finalmente estalla el miércoles 19 de diciembre.
En la capital, una multitud marcha hacia la Plaza de Mayo. La espontaneidad de la protesta se repetía en la Plaza de los Dos Congresos, donde se reunieron cerca de 7.000. El Congreso deroga los superpoderes que había acordado a Cavallo, pero ya es demasiado tarde. El pueblo está en las calles y la situación se vuelve más y más violenta. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Esa misma noche, el presidente declara por cadena nacional el estado de sitio. Que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. Pero sus palabras, en lugar de contener la bronca, la desencadenan. Cientos de miles de personas marchan con una sola consigna. A la 1 de la madrugada, Cavallo renuncia. Y a la mañana temprano, cuando algunos grupos intentan entrar a la Casa de Gobierno y otros logran atravesar las puertas del edificio del Congreso, la policía comienza a reprimir. Ese jueves, como cada jueves desde 1977, las madres realizan la ronda en la Plaza de Mayo. La policía montada, cada vez más violenta, ataca a las emblemáticas mujeres con sablazos, gases y disparos. Le está pegando el caballo y le pega el palazo a este hombre. Uno de los caballos cae. Uno de los caballos cae. ¿Por qué sacan a la gente de la plaza y se manifiesta pacíficamente? Es una orden del Poder Ejecutivo, aparte hay estado de sitio. ¿Cuál es la orden? ¿Que saquen a la gente? Sí, ahí ustedes. A última hora, De la Rúa renuncia. Han muerto más de 30 argentinos. Marchaban junto a centenares de miles, pidiendo cambios y marcando el final de una época. El 20 de diciembre, De la Rúa abandona el gobierno. Presenta su renuncia al Parlamento y a las 19:45 sale de la Casa Rosada en helicóptero. Al día siguiente, las dos cámaras del Congreso aceptan su renuncia en la Asamblea Legislativa. Por la ley de acefalía, el presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, asume el Poder Ejecutivo. Convoca a la Asamblea Legislativa para que designe un presidente interino. El 23 de diciembre es elegido Adolfo Rodríguez Sá, gobernador de San Luis, con el mandato de convocar elecciones el 3 de marzo de 2002. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El puntano sabe que necesita del acompañamiento de todo el justicialismo para mantener la gobernabilidad. Por ese motivo, organiza una reunión en Chapadmalal a la que invita a todos los gobernadores de su partido. Pero la mayoría no concurre. Esta actitud de mezquindad y retaseo no me deja otro camino que presentar mi renuncia indeclinable a la Asamblea Legislativa. Han pasado 11 días desde la renuncia de la Rúa, 11 días en que el bando presidencial pasó por 3 políticos diferentes: Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Sá y Eduardo Camaño. La misma asamblea que había elegido a Rodríguez Sá el 1 de enero de 2002 designa al nuevo presidente que va a completar el mandato de la Rúa. A los afectados por el corralito les digo que el Estado no permitirán que sean víctimas del sistema financiero. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Eduardo Alberto Duhalde nace en Lomas de Zamora en 1941. En 1989 se presenta como vicepresidente a la fórmula justicialista encabezada por Carlos Menem. 2 años más tarde deja la vicepresidencia y pasa a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde se puede decir es el político más poderoso. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares.
el que depositó pesos... En sus primeros meses de gobierno, Duhalde toma la decisión de terminar con la convertibilidad y pacificar la economía. Esto produce una fuerte devaluación que profundiza la pobreza. Y para paliarla, implementa diferentes planes sociales. En abril nombra a ministro de Economía a Roberto Lavagna. Sus medidas, alejadas de los manuales de los organismos internacionales, dan comienzo a una lenta recuperación. Duhalde comienza a soñar con presentarse como candidato en diciembre de 2003. Pero un nuevo hecho de represión termina con esta tregua. El 26 de junio de 2002, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, jóvenes militantes piqueteros, son asesinados por la policía en una marcha en Avellaneda. Duhalde no tiene otra opción que adelantar las elecciones. He decidido que dentro de 4 meses a partir de hoy, los argentinos elijan en internas abiertas y democráticas sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República. Y 120... El presidente interino debe encontrar un candidato para enfrentar a Menem. Tiene 3 posibilidades: Carlos Reutemann, gobernador de Santa Fe; José Manuel de la Sota, gobernador de Córdoba; y Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz desde 1991, que ya se ha lanzado a la carrera presidencial. Reutemann decide bajarse y de la Sota no mide en las encuestas, por lo que Duhalde se inclina por Néstor Kirchner. Néstor Carlos Kirchner nace en Río Gallegos en 1950. A fines de los años 60 comienza a estudiar Derecho en la Universidad de La Plata. En 1975 se casa con su compañera de militancia, Cristina Fernández. En 1976 se recibe de abogado y se vuelve a vivir a Santa Cruz. Durante la dictadura, Kirchner es enviado preso en 2 oportunidades. Muchos de sus amigos, militantes de la JP y montoneros, son desaparecidos por los militares. En 1991, tras desempeñarse 4 años como intendente de Río Gallegos, es elegido gobernador de Santa Cruz con el 61% de los votos. En el año 2002, Kirchner comienza a hacer campaña para ir posicionándose como candidato a presidente para el 2007, pero la urgencia de la situación adelanta sus planes y lo pone en el primer plano de las elecciones nacionales. El 27 de abril de 2003 se celebran las elecciones. Como un signo claro de la falta de representatividad, hay 19 candidatos a la presidencia. Increíblemente, Menem gana las elecciones con el 24,5% de los votos. Néstor Kirchner obtiene el 22,3%. Es la primera vez en nuestra historia que las elecciones presidenciales requieren una segunda vuelta entre los 2 candidatos más votados. Se establece la fecha del 18 de mayo. Ante el posible regreso de Menem, la mayoría de los votantes comienzan a inclinarse hacia Néstor Kirchner. Ante este dato, Menem se baja de la segunda vuelta. Con este gesto, busca preservar su imagen y quitarle legitimidad al nuevo gobierno. Pero está claro que la mayoría de los argentinos han votado por un cambio, la mayoría de los argentinos votaron por combatir la corrupción, la mayoría de los argentinos votaron por la inclusión social, la mayoría de los argentinos votaron por un nuevo amanecer. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden.
La mayoría de los sectores festejan la derrota del menemismo, aunque todavía no tienen clara la dirección que tomará el nuevo presidente. Presidencial al señor presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner. Kirchner no cuenta con la legitimidad que le hubiera dado una segunda vuelta. Desde su primer discurso como presidente, se ocupa de señalar sus diferencias con los gobiernos anteriores. Venimos desde el sur del mundo y queremos fijar junto a ustedes, los argentinos, prioridades nacionales y construir políticas de Estado a largo plazo para que de esa manera crear futuro y generar tranquilidad. Sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde no queremos ir o volver. Pero la mayoría duda sobre si estas palabras serán apoyadas por los hechos. No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos. Estas palabras son una primera señal del camino que está eligiendo. También es claro y novedoso su planteo económico, a años luz del neoliberalismo. Kirchner se encuentra con un Estado desguazado y las terribles consecuencias de más de 10 años de neoliberalismo. Que solo podrán cobrar si a la Argentina le va bien. Con una deuda externa que llega a los 178.000 millones de dólares y un 51% de la población por bajo de la línea de pobreza. Una de sus primeras medidas es mantener a Roberto Lavagna como ministro, que está logrando unos primeros pasos positivos y además ha restablecido el diálogo con los organismos internacionales. Su desafío es construir una legitimidad política propia que le permita enfrentar la crisis. El que se vayan todos, que había tronado 2 años atrás en las calles, incluía específicamente a la Corte Suprema con su mayoría automática designada por Menem. Varios de sus integrantes acumulan decenas de pedidos de juicio político. Pero la Corte tiene una carta fuerte para presionar. Declarar nula la especificación y redolarizar los depósitos bancarios. Con esta amenaza, que de cumplirse llevaría al país a la quiebra, había presionado a Duhalde y obtenido la garantía de no ser tocada. Con la llegada del nuevo gobierno, su presidente Julio Nazareno vuelve a amenazar con la dolarización de los depósitos. A continuación escucharemos el mensaje del señor presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner. Ciudadanas y ciudadanos de la Argentina, he manifestado que en ejercicio del cargo de presidente de la Nación Argentina enfrentaría públicamente cualquier forma de presión, maniobra de negociación espuria o de pacto que buscara imponérseme a espaldas del pueblo o en contra de la voluntad de cambio expresada en las urnas en las pasadas elecciones. El 4 de junio del 2003, Kirchner utiliza por primera vez la cadena nacional para denunciar las presiones y pedir al Congreso que no dilate el juicio político. No es nuestro deseo contar con una Corte adicta. Queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo. Los juicios políticos avanzan y los miembros más cuestionados de la Corte deben renunciar. Néstor Kirchner también reorganiza el ejército. Destituye a todos los militares, policías y servicios de inteligencia que habían estado involucrados en el terrorismo de Estado. Además, el Congreso anula las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos de Menem del año 1990. Si van a hacer marcar su voto, estamos votando en general y en particular, resulta afirmativo. Con estas medidas avanzan los juicios a militares, fuerzas de seguridad y civiles acusados de crímenes durante la última dictadura. Vía, señor presidente, general Sifón, director de la Contaduría General del Ejército.
En el 2004, el mismo día de la recuperación de la ex-EXMA, en un acto en el colegio militar, el presidente Kirchner ordena que se bajen los retratos de dos exdirectores, los dictadores Jorge Rafael Videla y Reinaldo Benito Viñones. Y esto hay que tenerlo bien en claro. El terrorismo de Estado es una de las formas más injustificables y sangrientas que le puede tocar vivir una sociedad. Y acá, si ustedes me permiten, como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. En 2005, Kirchner renegocia con el Fondo Monetario Internacional y logra una importante reducción de la deuda externa. Al año siguiente, cancela la totalidad pagando 9.500 millones de dólares. Hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Así logra independizarse de este organismo que en los años 90 había impuesto sus recetas a costa del hambre y la pobreza de millones de argentinos. De a poco se comienza a percibir la reactivación económica. Se crean nuevos puestos de trabajo. El gobierno además subsidia el transporte y los servicios para favorecer a los sectores más populares. Y también se restablecen nuevamente las paritarias entre sindicatos y empresas que habían sido suspendidas durante el gobierno de Menem. En 2004 es derogada la ley de reforma laboral aprobada entre denuncias de coimas en el 2000. Además, se imparte la directiva de no reprimir la protesta social. Kirchner también avanza con la estatización de las empresas privatizadas durante la década anterior. En 2006 se crea la Empresa Estatal de Aguas y Saneamientos Argentinos, AISA. Kirchner se acerca al movimiento piquetero y consigue que algunos de estos grupos se sumen a sus filas. El kirchnerismo también suma a sectores políticos no peronistas. Esto da lugar a que se empiece a hablar de la era de la transversalidad K. En las elecciones legislativas del 2005, en la provincia de Buenos Aires, el territorio de Duhalde, Cristina Fernández, esposa de Néstor Kirchner, compite por la senaduría provincial contra Hilda Chiche Duhalde, esposa del expresidente provisional Eduardo Duhalde. El kirchnerismo gana ampliamente y con su triunfo el Partido Justicialista se aglutina en torno a la figura de Néstor Kirchner con el nombre de Frente para la Victoria. Por allá por los años 60 comenzaron a repartir tierras y títulos, pero nada de crédito, ni de apoyo técnico. Bueno, ¿y qué pasó con los campesinos? No llegó al campesino los beneficios del petróleo y de la riqueza nacional. Pues bien, eso ahora no puede ocurrir de nuevo. Estos cambios profundos no solo se viven en Argentina. En noviembre de 2005 se da un punto de inflexión en el continente cuando se desarrolla en Mar del Plata la cuarta cumbre de las Américas. La intención de los Estados Unidos y Canadá es consolidar el ALCA, Área de Libre Comercio Americana. Pero los presidentes de Venezuela, Brasil y Argentina presentan en la cumbre una estrategia común. Debemos lograr que la globalización opere para todos y no para unos pocos. Por eso sostenemos que la integración económica regional y en la multilateralidad política se encuentran las claves de un porvenir donde el mundo sea un lugar más seguro. En su discurso inicial, Kirchner se refiere a los problemas sociales y económicos que dejó la década neoliberal en toda América Latina y llama a Estados Unidos a asumir su responsabilidad en el fracaso de muchos gobiernos democráticos. Pero hay que hablar claro. Tenemos que decir lo que pensamos. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Finalmente, la iniciativa del ALCA no prospera
Y desde ese momento, Argentina refuerza su alianza con Brasil y Venezuela y sus presidentes Lula da Silva y Hugo Chávez. Porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca. Al carajo. Se consolida un frente común al que se suman Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. En Latinoamérica termina por estallar el modelo neoliberal instalado por la fuerza de las dictaduras en los años 70 y profundizado en los 90. Esa libertad para que se pueda competir, optimizar los servicios de transportes terrestres, tienen como fundamento desde hoy en más la desregulación de esos servicios. Pido desde lo más profundo de mi corazón que sigan acompañando, no al gobierno, sino a la República Argentina en este proceso de transformación y de cambio que ha de ser para bien de todos. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Un modelo antinacional, antiindustria y antipolítica que venía ahogando a la región. Un modelo que puso de rodillas a nuestros países y que excluyó a millones de latinoamericanos. Un modelo que no dejaba margen para pensar en el futuro, para albergar ninguna esperanza de cambio. Si en 1989 se pensaba que se había terminado las ideologías, que el mundo se encaminaba hacia el pensamiento único, lo que pasó después es una demostración de todo lo contrario. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño. En los primeros años del nuevo siglo, en Latinoamérica se recuperaron las políticas soberanas, los proyectos continentales. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Se recuperaron palabras como diversidad y modelos alternativos. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Hasta las heridas abiertas que el supuesto fin de la historia había clausurado comenzaron a sanarse. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros. De nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país igual. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Si algo nos demuestran estos 200 años de historia, es que la historia nunca termina. Pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se... Estamos hechos de historia. Un país serio, pero además tiene un país más justo. Una historia que estamos construyendo en este preciso momento. Una nueva y gloriosa nación, la nuestra. ¡Viva la patria!